Reflexión diaria número 61 para el 19 de mayo del 2020. Y caminó Enoc con Dios. El libro de Génesis en el capítulo 5, el versículo 24, nos dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra versión dice así: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Vivió conforme a la voluntad de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Dice en la Biblia, Dios habla hoy. Así que este es un prototipo del rapto. Enoc es un tipo del rapto de la iglesia. Y dice también en Hebreos que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este fue uno de los hombres que fue traspuesto por Dios, es decir, llevado sin haber gustado la muerte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Agradó a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice: por la fe no fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Así que caminar con Dios es agradar a Dios. Significa tener fe, permanecer agarrados de Él a través de su palabra, agradándole en todo. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Otro de los personajes que fue traspuesto también sin haber muerto físicamente fue el profeta Elías. El libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 9, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue traspuesto también, dice que fue arrebatado. En otra versión dice así: en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Esta palabra arrebatamiento o rapto de la iglesia viene de una palabra griega que es harpazo, que significa apoderarse, arrebatar. Y es como hace el águila, que a la fuerza arrebata a sus víctimas. Esta palabra fue traducida también al latín raptus, de donde viene el castellano rapto. Otra palabra que se utiliza es arpagesometa, que quiere decir traslado repentino, y que es usada en el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, cuando el apóstol Pablo es arrebatado al cielo y dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y también en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39, cuando Felipe fue traspuesto y arrebatado por el Espíritu, y dice la Biblia que el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que el rapto de la iglesia ocurrirá de una forma inminente antes de la gran tribulación, para levantar a su iglesia. El apóstol Juan
que recibió la revelación del Señor en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, nos habla de que escuchó una voz que decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Iglesia, la repentina venida del Señor por su iglesia se aproxima cada vez más y por lo tanto debemos estar preparados para escuchar la voz del Señor y ser así levantados por Él para siempre estar a su lado. Hoy más que nunca sentimos que estamos en los tiempos finales, un principio de dolores, una pandemia, terremotos, hambres, señales de una pronta epifanía de nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Iglesia, tenemos que estar preparados para escuchar la voz del Señor cuando Él diga: sube acá, iglesia. Dios te bendiga.